Geopodcast. Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Geopodcast de la Facultad de Geología. Muchísimas gracias por acompañarnos un programa más en estas conversaciones que sobre diversos temas del ámbito de la geología mantenemos aquí en la Universidad de Oviedo. Les invitamos hoy a quedarse con nosotros y a conversar sobre terremotos con Jorge Gallastegui, profesor del Departamento de Geología. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por estar en este Geopodcast. Bien, gracias a vosotros por invitarme a participar. Bueno, antes de comenzar con la entrevista, permítanme enviarles un saludo de Luis Alberto Pando y de Carlos López. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Comenzamos con estas preguntas que tenemos preparadas de un tema tan interesante como son los terremotos y también sus efectos, los tsunamis, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es un terremoto? ¿Cómo podríamos contárselo a los que nos escuchan? Bueno, pues la verdad, la definición de lo que es un terremoto es muy sencilla. Es una vibración del terreno más o menos grande, como seguramente veremos después, que puede tener diferentes orígenes y que puede ser desde una vibración tan pequeña que no se perciba hasta una vibración tan grande pues que haga que se caigan las casas, etcétera. ¿Qué origina un terremoto? ¿Cuáles son las causas de los terremotos? Bueno, pues sobre las causas hay diferentes causas, ¿eh? No hay un único tipo de terremotos. Hay un tipo de terremotos que son los que denominamos tectónicos. Los terremotos tectónicos serían los que están asociados a fallas, a fracturas del terreno, en zonas que también seguramente lo veremos, que hay determinadas zonas de la corteza donde las rocas están sometidas a unos esfuerzos enormes, de tal manera que las rocas se pueden deformar. Si metemos el parámetro tiempo, es decir, deformamos una roca durante mucho tiempo, se deforma plásticamente, hasta que llega un momento en que ya no se puede deformar más, entonces se fractura, se genera lo que denominamos una falla, y a los dos lados de esta fractura, pues las rocas liberan esa energía que han ido acumulando, se produce también una fricción muy grande en los bordes de la falla, y esa energía que se transmite mediante lo que conocemos como unas ondas sísmicas, que son unas ondas elásticas que hacen que también los materiales del subsuelo se deformen recuperando su posición inicial, ¿no? Tras estas ondas sísmicas transmiten la energía desde las profundidades, desde el hipocentro pues hasta la superficie del epicentro, luego se transmiten por la superficie y esa vibración es lo que finalmente nosotros percibimos como un terremoto. Hay otro tipo de terremotos que también creo que hay que mencionar, que son los volcánicos, ¿no? Sería lo mismo, también son vibraciones del terreno, pero en este caso que están producidas pues, por el movimiento de los magmas en las zonas volcánicas, en su proceso de ascenso hacia la superficie, van rompiendo las rocas, las fracturan y también se generan muchos terremotos, y luego están los terremotos que generamos nosotros, los seres humanos. Somos generadores de terremotos también de todo tipo de escalas, desde pequeñas, cuando pasa un camión por la carretera y produce una vibración, medianas, grandes, digamos, pues yo qué sé, la actividad minera o en las canteras con las explosiones, y no hablemos ya pues en los años de la Guerra Fría, cuando teníamos las explosiones nucleares que ya generaban incluso grandes terremotos. ¿Cómo sois capaces de detectar estos terremotos de distintos orígenes? ¿Cómo sabéis dónde ocurren? Bueno, pues para detectar los terremotos tenemos unos aparatos que se denominan sismógrafos, antiguamente sismómetros. La base es muy sencilla, simplemente tienen un sensor que se coloca en el terreno, que se mueve cuando pasan las ondas sísmicas, que genera una señal eléctrica, que guardamos en unos aparatos que luego recogemos esos datos o bien enviamos esos datos directamente a nuestro ordenador, y entonces pues podemos detectar desde pequeñísimos terremotos que la gente no percibe hasta los
hasta los grandes terremotos. Y la cuestión es que ¿cómo sabemos cuándo ocurre un terremoto? Porque bueno, a lo largo de la Tierra hay desplegadas una serie de redes sísmicas. Hay una red sísmica global que llevan una serie de consorcios que tienen estaciones por todo el mundo y que prácticamente en tiempo real registran los grandes terremotos, realizan los cálculos pertinentes y ponen la información en páginas web, varias páginas web que hay de acceso libre. Hay otras redes sísmicas nacionales, como por ejemplo la que hay aquí en España, la que lleva el Instituto Geográfico Nacional, pues que mide terremotos también en toda España. Aquí en Asturias tenemos una estación permanente en Arriondas. Y luego hay redes, lo que se conoce como redes sísmicas temporales, que son las que colocan las instituciones científicas, universidades, pues para realizar sus estudios más locales. Aquí en Asturias y en el norte, pues el Departamento de Geología ha participado en varios proyectos que ha desplegado y de hecho tiene desplegados algunos equipos ahora para medir la sismicidad en la zona. Siempre escuchamos hablar eso de ha habido un terremoto de magnitud 4, de magnitud 5, 8... ¿Cómo sois capaces de determinar, de medir esa magnitud de los terremotos? Sí, la magnitud es la manera que hay para clasificar los terremotos, digamos, en función de la energía que liberan. Así sabemos cuánta energía ha liberado. Un terremoto que libera mucha energía, pues dentro de la clasificación ocupa una posición más alta, ¿no? Entonces, la escala de magnitud es una escala objetiva que va de 0 a 10, y que permite clasificar los terremotos, y la manera de clasificar estos terremotos pues es a partir del sismograma, que es el registro que obtenemos a partir del sismómetro de cómo se ha movido el terremoto. Entonces, midiendo diferentes parámetros, pues pueden ser, hay varias escalas de magnitud. Todo el mundo conoce la escala de Richter, y hay que decir que en realidad la escala Richter en realidad, sensu stricto, no se utiliza. Esa escala la creó el sismólogo Richter y vale para unas zonas de California con un aparato muy específico. Lo que pasa es que actualmente las escalas que miden los terremotos, digamos, regionales, cercanos, que son las escalas de magnitud local, pues se denominan escalas de Richter un poco en honor a este sismólogo. Hay otra escala ya para los grandes terremotos, a partir de, como dije, van de 0 a 10, pues a partir de 7, que son las escalas que denominamos magnitud-momento, que sirven para los megaterremotos, los terremotos en los que se libera una mayor cantidad de energía. Entonces la magnitud, pues eso, es una medida objetiva, de tal manera que podemos clasificar los terremotos en función de la energía que han liberado. Otra palabra que escuchamos a menudo es el término intensidad. ¿Qué diferencia hay entre magnitud e intensidad de un terremoto? Sí, ese es el otro tipo de escalas que hay. Están las objetivas, las que hablábamos de magnitud, de 0 a 10, que miden objetivamente la energía, y luego están las de intensidad. En este caso son escalas que denominamos subjetivas. ¿Por qué son subjetivas? Bueno, la más conocida es la de Mercalli, hay también varias que clasifican los terremotos de 1 a 14, de 1 a 10, pero bueno, en general son subjetivas porque clasifican los terremotos en función de los efectos que producen, de cómo se perciben. Entonces, por ejemplo, un terremoto que miden los aparatos pero que no siente nadie, pues tendría una intensidad 1, 2. Si se empieza a mover alguna lámpara, pues ya tendríamos intensidades 3, 4. Si se nos mueven las paredes, va subiendo, ¿no? Se mueven las paredes, se caen edificios, hasta la destrucción total, pues que sería el grado máximo de intensidad. Claro, estas escalas tienen un problema, precisamente es que son subjetivas. Entonces, para utilizarlas en ciencia, pues no son útiles por una razón fundamental. Dos terremotos exactamente iguales, dependiendo de dónde se produzcan, producen efectos diferentes. Un terremoto que libere una energía X, pues aquí debajo en Oviedo, pues puede producir unos efectos que se muevan, yo qué sé, que se caiga alguna estantería. Ese mismo terremoto, pues en los picos de Europa, no lo siente nadie, no lo percibe nadie, pues tendría intensidad 0 o intensidad 1. ¿No? Entonces, por eso, al ser subjetiva, se utilizan, en realidad, para los estudios científicos utilizamos las objetivas, las de magnitud. Jorge, ¿qué zonas del mundo son más propensas a sufrir terremotos? Si es que hay zonas más propensas que otras. Sí, la verdad es que sí. Si representáramos un mapa de los terremotos medidos en los últimos 100 años, veríamos que hay puntos prácticamente por cualquier sitio, ¿no? Prácticamente hay terremotos por todo el sitio, lo que pasa es que hay sitios donde los terremotos son muy pequeños, y sí es cierto que hay determinadas zonas donde hay una concentración de terremotos
grandes. Los terremotos más grandes se concentran en unas bandas que coinciden con los bordes de las placas litosféricas, ¿no? A ver, igual hay que mencionar un poco la Tierra, pues lo que es la corteza y la parte superior del manto, hasta unos 100 kilómetros más o menos, está como flotando encima de una capa parcialmente fundida, que tiene un comportamiento dúctil, que se denomina astenosfera, y esta astenosfera permite que la litosfera por encima se mueva. Y el problema está, o el origen de los terremotos está en que esta litosfera no es continua, es como una especie de puzzle. Hay diferentes placas, la placa eurasiática, la placa norteamericana, la placa africana, y la cuestión es que estas placas se mueven, y se mueven con direcciones diferentes. Entonces hay zonas donde las placas se separan, y ahí, pues, aparte de generarse volcanes, se generan muchos terremotos. Hay zonas donde las placas se mueven horizontalmente, también se generan muchos terremotos, y ahí hay otras zonas donde las placas convergen, se mueven una contra otra. En estos casos, una de ellas, hay una normalmente oceánica que se hunde debajo de la continental, y en esas zonas, aparte de haber muchos volcanes que también generan sus terremotos, pues ahí es donde esas son las zonas donde se producen los terremotos más grandes con diferencia. La pregunta es obligada. ¿Cuáles son los más grandes que habéis registrado o que se conoce que hayan ocurrido en la Tierra? Bueno, ahí tenemos registro de terremotos, pues más o menos lo que es el siglo XX y XXI. Entonces, los terremotos más grandes que nunca se han medido, los 10 más grandes que se han medido, están todos ellos en la zona sísmicamente más activa, que son los bordes del Océano Pacífico. Es lo que se conoce además como el cinturón de fuego, porque ahí se junta que, bueno, las placas oceánicas que forman el Océano Pacífico están creciendo y se hunden en todas direcciones, pues debajo de Japón, debajo de Norteamérica, debajo de Sudamérica, se hunden en todas estas zonas. Entonces, aparte de generar volcanes, cuando se funden por el calor, que llevan asociados sus terremotos, pero que esos terremotos rara vez superan los 6, 7, pero luego ahí es donde están las zonas de subducción, y ahí es donde se producen realmente los megaterremotos. De hecho, de los 10 terremotos más grandes medidos en el siglo XX y XXI, pues 9 están allí, otro está en el Tíbet. El terremoto más grande que nunca se ha medido tuvo lugar en Chile, en el año 64. El siguiente tuvo una magnitud de 9,5. Nunca se ha medido un terremoto más grande de 9,5. El siguiente tuvo lugar en Alaska, una magnitud también de 9,2 y en los años 60. Y luego los dos últimos, ya probablemente les suene a mucha gente, los dos siguientes son los de Sumatra en el año 2004 y Japón en el año 2011. Justo fue en marzo del año 2011. Estos dos sonarán porque los dos provocaron tsunamis muy importantes que arrasaron, en el primer caso, las costas del Océano Índico, 200.000 muertos, y en el caso de Japón, pues las costas de Japón. Y por eso, pues fueron los terremotos, son los más grandes que el último, pues ya digo, pues del año 2011, hace 14 años. ¿Y aquí en España tenemos terremotos? ¿Ocurren terremotos en la península ibérica? Pues sí, en España, como ya comenté antes, tenemos nuestra propia red sísmica nacional, permanente. Se pueden consultar la página web, ign.es, donde ponen los terremotos, pues en cuestión de minutos desde que se producen, y se ve que sí, efectivamente tenemos terremotos. Tenemos una sismicidad, digamos, no muy homogénea. Hay zonas donde se concentran más y luego hay otras zonas que son sísmicamente no activas. ¿En qué zonas se concentran los terremotos? Pues primero tenemos un foco sísmico importante, volcánico, en las Islas Canarias. De hecho, pues hace 4 años tuvo lugar la erupción del volcán Tajo Gaite, y pues lo importante de estos terremotos asociados a volcanes es que permiten muchas veces predecir dónde se van a producir la erupción, ¿no? En este caso empezó a haber una sismicidad importante unos meses antes, una sismicidad profunda, pero que con el paso del tiempo se iba haciendo cada vez más somera, que se iba desplazando hacia el norte, hacia la zona donde finalmente se produjo la erupción volcánica. Gracias a eso, pues se pudo avisar a la gente porque se sabía más o menos dónde se podía producir la sismicidad. Otra zona de sismicidad importante, pues es todo el borde sur de la
de la península. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay un borde de placas. Hay un límite importantísimo entre la placa africana y la placa en la que estamos nosotros, la placa eurasiática. Por suerte es un borde. Las dos placas se mueven más o menos en la misma dirección, hacia el noreste, solo que África un poco más rápido y nos empuja. Entonces ese es el gran foco de terremotos en España. También hay algo de sismicidad en los Pirineos, relacionado con un evento de colisión continental que tuvo ya hace lugar hace 50 millones de años, pero que a día de hoy todavía se están liberando esfuerzos. Y luego hay otro pequeño foco importante en Galicia, en la zona de Lugo, la cual tú conoces algo porque ahí realizaste tu tesis precisamente con los datos de la sismicidad de ese foco. ¿Y aquí en Asturias tenemos terremotos? Pues en Asturias, a ver, desde el punto de vista legal y normativo, estamos en una zona que se considera como zona sísmicamente no activa, porque hay terremotos, son muy pequeños, magnitudes 1 o 2. El terremoto más grande que se ha medido en Asturias fue uno que tuvo lugar en Teberga, que tuvo una magnitud 5 en el año 4 y algo. 4,6 en 1950. Pero que fue ya en el año 50. No se ha vuelto a registrar otro así tan grande. Y aparte de los datos del IGN, pues están los datos que hemos recopilado en los últimos años aquí, sobre todo en la universidad, el Departamento de Geología, y sí, hay terremotos, repito, son muy pequeños. Se ve que hay, sobre todo, hay menos sismicidad en la zona, pues hacia Llanes, Ribadesella, es decir, hacia el este. La sismicidad es poca, menos todavía. Aumenta progresivamente hacia Galicia, y hay una especie de límite en una falla muy antigua que se llama la falla de Ventanilla, que establece un poco un límite entre estas dos zonas. Y además esta falla de Ventanilla, que la tenemos, está monitorizada, y a día de hoy pues cada cierto tiempo pues también produce algún terremoto, pero ya digo, magnitudes 1, magnitudes 2, son cosas pequeñas. Sí es interesante, por ejemplo, decir que sí que tenemos registro de terremotos antiguos incluso. Por ejemplo, cuando se excavó el castro del Chao San Martín, que es un castro en Grandas de Salimi, que se sabe que se abandonó en torno al siglo I o II después de Cristo, los arqueólogos preguntaron a los geólogos también, porque vieron algo que les pareció curioso, y es que los muros del castro parecía que se habían caído todos en una dirección. Eso, si se abandona un castro, no es normal, los muros se caen al azar. Y a la conclusión que se llegó es que precisamente ese castro había quedado destruido por el paso de las ondas sísmicas de un terremoto, seguramente, que van en una dirección y empujan los muros. Y luego ya también tenemos registro histórico por escrito, ¿no? Hay legajos, papeles escritos. El más antiguo es del año 700 y pico, que habla de movimientos del terreno y de caídas de casas o roturas de casas en el año 720 y pico en Cangas de Onís. Y luego ya más recientemente pues hay en otros a lo largo del siglo XIX, pues en Gijón, en Genestaza, en varios sitios, ¿no? Antes comentabas que grandes terremotos ocurridos recientemente habían provocado tsunamis con un elevado número de víctimas, además. Aquí en Asturias tenemos riesgo de sufrir tsunamis. ¿Habéis registrado alguna vez algún tsunami? No, aquí en Asturias no se ha registrado ningún tsunami porque, bueno, estamos lejos de las zonas que son generadoras realmente de tsunamis, ¿no? Los tsunamis los generan un tipo muy particular de terremotos que tienen que tener unas características muy determinadas. Tiene que ser lo que se conoce como un megaterremoto de magnitudes por encima de 8,5, 8,6, 9. Tiene que producir levantamiento del fondo del mar, tiene que haber una falla que levante el fondo del mar en uno de los bloques, pues muchas veces hasta 20, 30 metros, que eso es lo que genera la ola. Y aquí estamos lejos de esta zona donde se pueden generar estos tsunamis. Hay otros tsunamis relacionados con deslizamientos del fondo del mar, que ahí, bueno, podría haber. Pero lo que sí que, digamos que toda la costa cantábrica se considera que una zona donde no hay peligrosidad de tsunamis. Hace poco, en el año 2015, se publicó una especie de mapa de peligrosidad de tsunamis, porque sí que hay que decir que hay zonas de la península que son peligrosas, que tienen peligrosidad desde el punto de vista de los tsunamis, ¿no? En el año 1755 se produjo el terremoto de Lisboa, el terremoto más grande que nunca ha habido en nuestro entorno, en la península ibérica. Se estima que pudo tener una magnitud entre 8,5 y 9, es decir,
un terremoto parecido al de Japón, ¿eh? Y ese terremoto, bueno, pues aparte de, por ejemplo, destruyó totalmente Lisboa, por eso se llama el terremoto de Lisboa, aunque se produjo en el Golfo de Cádiz, bueno, pues provocó un tsunami en el cual en la zona de Cádiz y Huelva se estima que murieron unas 10.000 personas por ese tsunami, teniendo en cuenta la población que podía haber habitando la costa de Cádiz en el año 1755. En sismología hay una máxima, ¿no? Y es que si ha habido un terremoto X en un sitio, la probabilidad de que se vuelva a repetir un terremoto como ese es prácticamente del 100%. No sabemos cuándo, porque no sabemos si se puede producir dentro de 100 años, 200, 50 o dentro de una semana o dentro de 3 horas. Pero es muy posible que se pueda repetir un terremoto igual y un tsunami igual. De hecho, hay geólogos que han hecho estudios y han visto que en los últimos, no sé si era como 10.000 años, tienen evidencias hasta 5 o 6 tsunamis parecidos a ese en esa costa de Cádiz y Huelva. Por eso en el año 2015, bueno, pues el gobierno sacó una normativa, una especie de normativa de protección civil que está un poco en desarrollo, pues para que los municipios están preparados ante un posible riesgo de tsunami y también para que se informe un poco a la gente lo que tiene que hacer en caso de tsunami. Pues ya lo saben, precaución si están en la playa en Cádiz o en Huelva, si tienen la suerte de estar en la playa de Cádiz, Huelva, etcétera, si sienten un terremoto. Jorge, antes de preguntarte acerca de los daños que producen los terremotos, comentabas ahora que hay una máxima que dice que donde ha habido un terremoto se va a volver a repetir. ¿Se pueden predecir hoy en día los terremotos? No, hay gente trabajando en ello, pero no podemos predecir los terremotos, ¿no? Hay gente que busca pues variaciones en los gases o actividades anómalas de los animales, incluso variaciones del campo electromagnético, pero no hay nada realmente concluyente. En un sitio puede haber un terremoto dentro de 5 minutos y no tenemos ninguna evidencia de que lo vaya a haber. Lo que hay que hacer pues es la prevención, ¿no? Prevenir. Vamos finalizando ya. ¿Qué daños son los más habituales provocados por los terremotos? ¿Cuáles son los daños más frecuentes? Sí, a ver, también hay otra cosa que siempre se dice, no, un terremoto no mata a nadie. Es decir, tú un terremoto, si estás en medio de en un parque, en una calle, en una carretera, como mucho lo que te puede pasar, si es muy grande, como estos terremotos de Japón de magnitudes 9, es que incluso puedas perder el equilibrio y caerte, ¿no? Lo que realmente produce muertes pues son efectivamente lo que me preguntabas. Uno de los efectos, pues la caída de edificaciones, la caída de puentes, este tipo de cosas es lo que realmente produce que pueda haber muertos cuando hay un terremoto. Por ejemplo, en el último terremoto importante que hubo en España, que fue en Lorca en el año 2011, pues murieron 9 personas, ¿eh? porque se cayeron algunos edificios. Otra fuente, digamos, de destrucción o de pérdidas humanas relacionadas con los terremotos son los deslizamientos de laderas. Cuando un terremoto es muy grande puede producir que se caigan laderas y pues hay ejemplos en El Salvador o en el Tíbet de laderas que cayeron encima de poblados, destruyeron poblados y ahí pues murió gente, aparte de los daños materiales que puede haber. ¿Podemos paliar, mitigar, evitar estos daños que nos comentas? Sí, a ver, actualmente con la ingeniería y la técnica se puede hacer prácticamente cualquier cosa. La cuestión es tener dinero y conocimiento. El conocimiento es precisamente pues dedicarse a medir muchos terremotos, que es lo que se hace, y sacar estadísticas, ¿no? No podemos predecir, pero podemos prevenir porque sabemos en qué zonas son más propensas a sufrir terremotos, cómo son de grandes normalmente esos terremotos, y tenemos una cierta estimación de cada cuánto tiempo se repite, una estimación. Por ejemplo, yo qué sé, el terremoto de San Francisco se estima que se repite pues cada 110 años, más o menos. Pero ahora llevamos pues 120 y pico años desde el último grande y todavía no se ha producido. Entonces, lo que hay que hacer es tener estos datos, saber dónde se producen y luego pues construir las casas, los puentes, etcétera, para que no se caigan. En Japón, por ejemplo, el terremoto de magnitud 9 del año 2011, el efecto del terremoto fue bajísimo. No hubo prácticamente ningún muerto ni nada, porque construyen edificios de 30 a 40 plantas pues que están hechos para que oscilen, se muevan sin caerse. Hacen los puentes para que no se caigan. Pero, por ejemplo, también tienen prevención anti tsunamis. Toda la costa de Japón habitada
está protegida por barreras, por muros de hasta 10-15 metros de altura para proteger de los tsunamis, pero no estaban preparados para un tsunami tan grande como el que hubo en el año 2011. El tsunami sobrepasó todas las barreras. ¿Qué están haciendo ahora? Pues recrecer esos muros. Donde había un muro de 10 metros, pues ahora a lo mejor han hecho un muro de 20 metros. Entonces eso es la prevención, lo que se puede hacer para paliar los daños materiales y sobre todo los daños personales, ¿no? que es lo peor. Jorge, última pregunta. ¿Qué tenemos que hacer si estamos en casa y percibimos que todo empieza a moverse y tenemos la sensación de que es un terremoto? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Hay que decir que esto es muy importante. ¿Qué saber hacer ante los riesgos geológicos? Entonces, en cada sitio hay que saber qué hacer con sus riesgos, ¿no? En Asturias, bueno, como no tenemos realmente terremotos, es algo que no es un tema que no se toca. ¿Qué hay que hacer? Bueno, siempre se dice, si de repente notamos que se mueve un edificio, que puede haber un terremoto, si estás dentro, lo primero, intentar salir. Si da tiempo a salir corriendo, no utilizando los ascensores y alejarse de las fachadas, que es lo que puede caer encima. Si no da tiempo a salir, pues o bien meterse debajo de mesas, siempre se dice, o si no hay una mesa donde podamos meternos, pues en los quicios de las puertas, porque ahí es donde tenemos menos riesgo de que nos caiga un falso techo o lo que sea. Y sí me gustaría decir que, aunque en Asturias, por ejemplo, no tenemos riesgo de terremotos, hay muchas zonas de España donde no hay riesgo de terremotos, pues tenemos otros riesgos geológicos para los cuales también tendríamos que estar, sobre todo educar a la gente qué hacer, ¿no? Tenemos el ejemplo de la DANA ahora muy clara que hubo en Valencia. Es un riesgo geológico que se repite cada poco tiempo en todo el Levante y en toda la costa del Mediterráneo, y evidentemente la gente no está educada de qué es lo que tiene que hacer. La mayor parte de la gente murió pues cogiendo el coche para librar el coche, ¿no? Es una cosa primordial. Si hay una zona donde hay inundaciones, pues decirles qué tienen que hacer en inundaciones. En Cádiz y Huelva, pues hay que educar a la gente qué tiene que hacer en caso de que haya un tsunami, porque a lo mejor ocurre dentro de 200 años, como dije, pero a lo mejor puede ocurrir pasado mañana. Y en el caso de los terremotos, pues eso, lo que he comentado. Pues nos quedamos con ese mensaje de formación ante los riesgos que nos pueden acechar allá donde estemos. Jorge Gallastegui, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, especialista en geofísica. Muchísimas gracias por contarnos tantas y tan interesantes cosas sobre este fenómeno que son los terremotos que tanto nos atrae a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Espero que haya resultado interesante y que la gente pueda aprender algo. Francamente interesante. A todos ustedes que nos escuchan y que cada semana son muchos más, esperamos que hayan vuelto a disfrutar tanto como nosotros con la geología. Les emplazamos a un próximo Geopodcast. Hasta entonces, recuerden que pueden seguir toda la actualidad de la Facultad de Geología en nuestra nueva página web, geologiauniovi.es, y en todas nuestras redes sociales, que son muchas, @geologiaoviedo para encontrarnos. Hasta entonces, hasta el próximo Geopodcast, que sean moderadamente felices. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.